Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento, al igual que ustedes, de venir aquí y tener el privilegio de adorar al Señor. Como decía esa canción, ¿no? A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, Y esta tarde vamos a ver por lo menos 3 cosas que Dios ya ha hecho por nosotros y por las cuales nosotros podemos ser agradecidos. Estas cosas de las que vamos a estar hablando quizás no son tangibles, no las podemos tocar o oler o no las podemos ver con nuestros ojos. Pero la palabra del Señor nos enseña que esto ya lo hizo Dios por nosotros por medio de Jesucristo. Son 3 cosas que vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. El título del sermón de esta tarde es Sed agradecidos. Por favor, repitan, sed agradecidos. Sed agradecidos. Así que, por favor, puestos de pie, busquen en sus Biblias Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Vamos a hacer lo siguiente. Yo leo el 15, ustedes leen el 16 y juntos leemos el 17. Dice así: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ustedes. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Todos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Señor, en esta tarde, Padre amado, a ti te damos toda la gloria. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar, Señor? A ti te damos toda la gloria en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte, de glorificar tu nombre. Hemos venido dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra. Señor, esta tarde abrimos nuestras mentes y abrimos nuestros corazones para escucharte a ti. Háblanos, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de escucharte. Y en esta tarde, Señor, nos disponemos para escucharte a ti, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mes de noviembre en los Estados Unidos es conocido como el mes en el cual millones de personas viajan por todos lados. Viajan para estar con sus familias y en el día que aquí conocemos como Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, reunirse con sus amados y celebrar juntos, dar gracias, ¿no? Y muchos dan gracias en ese día por la familia que tienen, dan gracias en ese día por el trabajo, por los estudios, dan gracias porque han tenido provisión durante el año, dan gracias quizás por su cónyuge, por la pareja, el novio o la novia, dan gracias hasta por el equipo de fútbol o equipo de fútbol americano o de béisbol, etc. Muchos ese día lo toman para dar gracias por las cosas buenas que han pasado durante ese año. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si nada de lo que antes mencioné ocurrió durante ese año? ¿Qué pasa cuando la familia no está? Cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, cuando no hay un techo, cuando no están esas cosas tangibles que tocamos, que podemos oler, que podemos ver. ¿Podemos todavía dar gracias al Señor? Usted responde a la pregunta en su corazón. ¿Podemos dar gracias al Señor cuando todo aquello que anhelo tener no está ahí? ¿Puedo yo dar gracias al Señor? Y es que el contexto de esta carta a los Colosenses, vemos al apóstol Pablo en prisión. El apóstol Pablo está en prisión y todas estas cosas que antes mencioné, él no las tiene. No tiene a su familia en prisión, no tiene las comodidades que a veces tenemos nosotros en prisión.
Es más, está preso. No puede estar con sus hermanos, como estamos nosotros en esta tarde. Él no puede estar con sus hermanos. Él está solo en prisión. Y Epafras va a prisión y le comparte a Pablo lo que Dios está haciendo en la iglesia en Colosenses. Y Pablo escribe una carta para los hermanos en Colosas. Escribe esa carta. Y en esta carta el apóstol Pablo recuerda a ellos que deben permanecer agradecidos por lo que ya Dios ha hecho por ellos. Y es que habían filosofías humanas que los estaban haciendo a ellos seguir ritos humanos para ganar el favor de Dios. Y Pablo les dice, no es necesario que hagan ritos humanos, no es necesario que coman una dieta kosher, no es necesario que guarden este día, no es necesario que sean circuncidados. No. Cristo murió por nosotros y en la cruz Él nos dio acceso a Dios de una vez y para todas. No es necesario que ustedes hagan estas cosas. Y a propósito, todas esas cosas que ustedes valoran y le dan gracias a Dios por ellas, si un día esas cosas se van de sus vidas, ustedes deben permanecer agradecidos con el Señor. Y Pablo escribe esto en la carta, pero él es un claro ejemplo de lo que está escribiendo. Como dice en inglés, he walks the talk. Él camina lo que está hablando. Pablo en carne propia está sufriendo por causa del Evangelio. Pablo está en la cárcel no porque él prefiere estar ahí, sino porque comparte el Evangelio de Cristo. Está hablando de un rey, el reinado de Cristo, y al rey César eso no le gusta ni a sus seguidores, entonces él es puesto en prisión. Pero hermanos, Pablo está encadenado, pero el mensaje de Cristo sigue estando libre. Y vemos en esta carta que Pablo en prisión, él permanece, uno, agradecido con Dios, y dos, él mantiene el gozo del Señor. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué? ¿Qué es lo que Pablo sentía? ¿Qué es lo que él tenía para poder, durante este tiempo de prisión, permanecer agradecido con Dios y mantener el gozo del Señor? Y eso es lo que vamos a ver en estos 3 versículos que acabamos de leer. Así que, antes de continuar, la definición de gratitud que nos da el diccionario es esta. La gratitud es el sentimiento de valoración que nos hace reconocer y apreciar un bien, beneficio o favor que se nos haya hecho y querer corresponderlo de alguna forma a través de palabras de agradecimiento o mediante un gesto noble. Es bueno ser agradecido. Es más, la sociedad en la que vivimos valora el agradecimiento, la gratitud, la valora todavía. En otras palabras, la gratitud es tomarse el tiempo de pensar y valorar todas las cosas positivas que hay en tu vida. Pero, ¿qué pasa cuando esas cosas que nosotros pensamos que son positivas, que son buenas en nuestra vida, no están? El creyente puede permanecer agradecido, y es lo que vamos a ver en esta carta. Cada uno de los versos que acabamos de leer nos cuentan algo diferente, pero que a la vez se unen para formar en la persona un corazón agradecido. Estos 3 son la paz de Cristo, la palabra de Cristo y la presencia de Cristo, o el sentido de pertenecer a Cristo. Y esto lo vemos, para empezar, número 1, la paz de Dios o la paz de Cristo en Colosenses 3:15. Dice así, vayan a sus Biblias por favor. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Repitan una vez más. Y sed agradecidos. Somos agradecidos porque la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Somos agradecidos porque la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Ahora usted se preguntará, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué es la paz de Cristo? ¿Cómo es que gobierna en nuestros corazones? Y para darle un poco más de contexto a esto, por favor vayan a Colosenses 1, del 12 al 13. Mira lo que dice acá. Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta que Pablo dice, ustedes tienen la paz de Dios? En otras palabras, él dice, en un tiempo le pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero por medio de Cristo, ahora ustedes le pertenecen al reino de la luz. Y esto no es que no lo ganamos porque somos buenos, de ninguna manera. Esto no fue dado por gracia, esto no fue dado por medio del Señor Jesucristo. Y él dice, aunque ustedes estén presos como yo, el gobierno no les puede quitar la paz de Dios. El gobierno puede quitarnos muchas cosas, la libertad de expresión, nos pueden quitar las Biblias, nos pueden quitar otras cosas, pero ¿va a venir el gobierno y quitarnos la paz de Dios? De ninguna manera, no podrán. Hermanos, cuando otras personas, entre comillas, nosotros decimos, nos quitan la paz, no es cierto, nosotros cedemos eso. Ellos no nos pueden quitar la paz. La paz que Dios nos da, es permanente. Póngase a pensar en este momento lo que está pasando alrededor del mundo, países en guerra. Un día estos países hacen un tratado de paz, pero años más tarde rompen ese tratado de paz. La paz que el mundo da es temporal. La paz que el mundo da tiene muchas condiciones. La paz que el mundo da se termina. La paz que ahora tenemos con Dios por medio de Jesucristo es una paz eterna. Tenemos la paz con Dios cuando por medio de Jesucristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos la paz con Dios porque el perdón de pecados se nos ha dado por medio de Jesucristo. Cuando usted ve la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario vemos la justicia de Dios por un lado y vemos la misericordia de Dios por otro lado. Y ahí se unen la justicia y la misericordia de Dios. Pero vemos también a Cristo que nos lleva, nos enseña el reino que está más adelante. Y podemos entrar a ese reino por la paz que tenemos con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando somos hijos de Dios y estamos en paz con Dios, tenemos también lo que es la paz de Dios. Es diferente, tenemos la paz con Dios y tener la paz de Dios. Ahora, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué es la paz de Dios? Pregúntese por un momento, ¿tengo yo la paz de Dios? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Y dice así, Juan 14, 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros podemos ser agradecidos porque tenemos la paz de Dios también en nuestra vida. ¿Y sabe cuánto nos cuesta eso? A nosotros nada. A quien le costó fue a Cristo. La recibimos gratuitamente por medio de Cristo. Nosotros recibimos la paz de Dios por medio de Cristo. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no te digo a ti, hagamos un trato de paz y 3 meses después se acabó el trato de paz. No, no, no. Él dice, hagamos un trato de paz desde ahora y para siempre. Porque Dios es capaz de cumplir sus promesas. Amén. Dios permanece fiel a sus promesas y esa es la gran diferencia. Entonces, como creyente, como hijo de Dios, yo soy agradecido porque la paz de Dios gobierna en mis corazones. La palabra que se utiliza acá, gobierna, es como un árbitro que está en un campo de juego y el árbitro está viendo cómo se conduce el juego y cuando ocurre algo para el partido, para el juego, dice esto está mal, tiene que corregirse. Esa paz gobierna nuestro corazón de esa manera. Es como un árbitro que cuando nosotros andamos en la vida y nos encontramos en circunstancias difíciles, ese árbitro nos dice tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo, tranquilo, yo estoy contigo, mi paz está contigo. Muchos dicen cuando están en problemas, ¿por qué yo? Otros dicen, ¿para qué es esto? ¿No? ¿Cuál es el propósito después de ese sufrimiento que estoy pasando? ¿Para qué Dios está haciendo esto?
Pero la mejor pregunta que podemos hacernos es ¿con quién estamos pasando ese sufrimiento? ¿Con quién? Y es con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, ahora ustedes tienen la paz con Dios y tienen la paz de Dios. Y por eso podemos ser agradecidos. Número 2, versículo 16. Colosenses 3:16. Dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primero, hermanos, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. No escasamente, no esporádicamente, no de vez en cuando, no solo los domingos, sino que abundantemente. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, entonces somos capaces de enseñarnos los unos a los otros. ¿Qué nos enseñamos? La palabra de Cristo. Somos capaces de exhortarnos los unos a los otros. En otras palabras, aconsejando los unos a los otros. Y luego también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero esto ocurre cuando la palabra de Cristo está en mi corazón y está en mi mente. Entonces yo soy apto para hacer estas cosas que el Señor también nos llama a hacer. Y nosotros podemos ser agradecidos porque la palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo y que los evangelios y toda la Biblia habla de Cristo, porque en cada libro de la Biblia usted va a ver Cristo. Todo eso nos moldea, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar. Y entonces podemos, en cierta manera, obedecer al Señor. Ahora, ¿se ha preguntado usted, la Biblia en este país, en los Estados Unidos, está al alcance de todos nosotros? Es más, si yo hubiera decidido hoy traer mi teléfono y leer la Biblia desde mi teléfono, ahí también la tengo disponible. Pero prefiero hacerlo todavía en el libro, porque es la palabra de Dios y quiero que ustedes sepan qué es lo que estamos esta tarde leyendo. Pero la palabra del Señor está accesible para todos nosotros. No tiene que comprar una Biblia para tener acceso a ella. Tú abres tu teléfono y tienes acceso a ella. En otros países no hay tanto acceso a la palabra de Dios. Ustedes van a Corea del Norte, por ejemplo, no hay acceso a la palabra de Dios, al menos que de una u otra manera misioneros la lleven. Van a Irak, Irán, países musulmanes, no hay tanto acceso a la palabra de Dios. Ahora, eso lo tenemos nosotros acá en los Estados Unidos y también en muchos países, el acceso a la palabra de Dios. Pero esto no solo es acceso, sino también la frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia yo busco la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia yo invierto tiempo en que la palabra de Dios habla a mi corazón? Y fíjese usted, muchas veces dedicamos tiempo a lo que le llaman hoy en día podcast. Escuchamos mucho podcast todos los días. O vemos sermones en YouTube. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. De hecho, eso es mejor que estar viendo las noticias todo el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo nos sentamos uno a uno con la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor quiere hablar a mi vida? Y eso, hermano, es muy importante, que nos sentemos uno a uno con la Biblia y ver qué es lo que el Señor tiene para mi vida en ese momento. Claro, es de bendición venir los domingos y escuchar la palabra del Señor, pero ¿cuánto tiempo invertimos durante la semana uno a uno con la palabra del Señor? Vayan, por favor, a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Pablo sabe que la palabra de Cristo es muy importante, es vital en la vida de la persona. Y él dice, yo puedo ser agradecido, aún estando en prisión, porque aunque me tienen encadenado, la palabra del Señor es libre. Se toma el tiempo para hacer esta carta y compartir la palabra del Señor. Nosotros también podemos tomar ese tiempo de escribir la palabra del Señor y compartirla con otros, de enseñar a otros.
pero lo vamos a hacer en la medida que nosotros estamos siendo alimentados de la palabra del Señor y exhortándoos unos a otros. Muy importante en la iglesia, el consejo, tener el consejo de Dios, porque está el consejo del mundo y está el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar para este matrimonio que está pasando problemas? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar para esta familia que está pasando problemas? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar para este adolescente que está enfrentando problemas? La palabra del Señor tiene algo que decir sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que tiene la palabra del Señor que decir sobre las guerras que están pasando alrededor del mundo? La palabra del Señor tiene algo que decir sobre todos estos temas. Pero vamos a estar prestos cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Ahora, por último, somos agradecidos porque en todo lo que hacemos buscamos exaltar el nombre de Cristo. Somos agradecidos porque en todo lo que hacemos buscamos exaltar el nombre de Cristo. Capítulo 3, versículo 17, dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No sé si se han dado cuenta, pero en estos 3 versículos el apóstol Pablo da gracias por lo menos 2 veces, ¿no? Él dice en el 15, ser agradecidos. Y ahora en el 17, él dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es que como creyentes somos llamados a hacer todo en el nombre de Jesús. Y la razón es fácil, le pertenecemos a Él. ¿Sabía usted que cuando usted aceptó a Cristo le pertenece a Él? Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero también le pertenece a Cristo, pertenece a ese reino. Y como parte de ese reino, ahora todo lo que yo hago, el fin de las cosas que yo hago es traerle gloria y honra al Padre. Todo lo que yo pienso, digo y hago tiene que traerle gloria al Padre. Si ustedes ven en Colosenses capítulo 2, ahí mismo, capítulo 2, versículos 13 al 14, vamos a ver algo muy importante que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué significa que yo pertenezca a Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo por mí para yo sentirme privilegiado, para yo sentirme honrado que le pertenezco? Cuando usted representa un país, usted quiere representar a ese país porque ese país tiene virtudes, porque ese es un buen país. ¿Por qué yo me debo sentir privilegiado, honrado de pertenecer al reino de los cielos, de pertenecerle a Cristo? Mire lo que Cristo hizo por nosotros, Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo anuló esa acta en contra de nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo malo, Satanás tiene un acta y dice, Cristian hizo esto, hizo aquello, Cristian no oró hoy, Cristian no dependió de ti hoy, hizo un mal comentario y la trae delante de Dios. Y viene Cristo y dice, sí, Él hizo todo eso, pero al final Él pone pagado, y lo pone con su sangre. Y Él lo trae delante de Dios Padre y dice, Cristian, me pertenece, Él es mío, yo pagué con mi sangre. Y usted ponga su nombre ahí, usted ponga su nombre ahí, porque nosotros en este andar de la vida, de una u otra manera vamos a ofender a Dios. No queremos serle fiel siempre, pero de una u otra manera hacemos algo malo. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Y Satanás trae esa acta delante de Dios y le dice, mira, hizo esto el día de hoy. Pero Cristo dice, ya pagué por él. Yo pagué por todos sus pecados de una vez y para siempre. Él me pertenece. Hermanos,
podemos ser agradecidos porque le pertenecemos al Señor Jesucristo. Si usted se pone a pensar, la vida o una enfermedad o el gobierno incluso pueden quitarnos muchas cosas, pueden quitarnos hasta la libertad de expresión, pero ellos nunca podrán quitarnos la paz de Dios. Ellos nunca podrán quitarnos la palabra de Cristo que mora en vosotros, la palabra que hemos memorizado, la palabra que hemos hecho nuestra en nuestra vida. Ellos nunca podrán quitar de nosotros el que le pertenecemos a Cristo. No podrán. Cuando yo estaba enseñando esto en una de las clases, uno de los estudiantes me dijo, entonces el gobierno lo que tiene que hacer, porque estábamos hablando del gobierno, si ellos no pueden quitarnos la paz, si ellos no pueden quitarnos la palabra de Cristo, si ellos no pueden quitarnos de que le pertenecemos a Cristo, entonces nos tienen que llevar. Y es lo que hicieron con Pablo, ¿no? No podían sacar esto de Pablo, entonces ¿qué hicieron? Se lo llevaron a él completo. Lo pusieron en la cárcel y pensaron, una vez en la cárcel, este se va a callar. No. Él estaba muy agradecido. Pablo estaba muy gozoso de pertenecer a Cristo. Y él decía, yo estoy contento de ser parte de los sufrimientos de Cristo, porque yo sé en quién he creído y yo confío en las promesas de Dios. Y aunque todo lo demás me lo quiten, esto no me lo pueden quitar. Y esto, hermanos, no nos lo pueden quitar a ninguno de nosotros. Nosotros también tenemos estas cosas a nuestro alcance. Piense en estas cosas y dele gracias a Dios por las cosas que Dios ya ha hecho por usted. Por último, quisiera compartir el testimonio. Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de visitar a alguien en el hospital. Esta persona lo diagnosticaron con cáncer. Era la segunda vez que tenía cáncer. Y cuando llegamos al hospital, lo primero que dijo esta persona fue, déjeme contarle lo bueno que Dios ha sido conmigo. Ok, dije yo. Tienes cáncer terminal, pero Dios ha sido bueno contigo. Escuchemos entonces. Y él empieza a compartir. Hace 14 años me diagnosticaron con cáncer. Y cuando lo hicieron, me dijeron que tenía que pasar por 8 rondas de tratamiento de quimioterapia. Pero después de la sexta, mi corazón estaba muy debilitado, el cuerpo se sentía bien, así que tomamos la decisión de pararla ahí. En la sexta, ahí la paramos. Y sentíamos la paz de Dios, sentíamos que Dios nos estaba llevando a tomar esa decisión. Y luego esta persona comparte, ahora, 14 años más tarde, el cáncer vuelve. Venimos al hospital y los doctores me dicen, si tú no hubieras parado hace 14 años, después de la sexta ronda, hoy en día nosotros no podríamos tratarte porque tu corazón fue dañado. Y como tomaste la decisión de parar a la sexta ronda, hoy en día nosotros podemos seguirte tratando. Entonces dice, yo le doy gracias a Dios porque Él, hace 14 años atrás, Él paró después de la sexta ronda. Y hoy, 14 años más tarde, puedo tener el tratamiento. Yo sé que en todo esto Dios se va a glorificar. Yo sé que en todo esto Dios está en control. Y esta persona, cuando compartía eso, dije, hombre, si esta persona puede darle gracias a Dios en esta situación, que todavía está en el hospital, que todavía tiene mucho camino por correr, ¿cuánto más uno? ¿Cuánto más uno que otras cosas pequeñas a veces nos hacen perder la paz? Entonces, hermanos, hay muchas cosas por las cuales podemos ser agradecidos, tanto por las cosas tangibles que tocamos, que vemos, que olemos. Podemos ser agradecidos por la familia, agradecidos por los alimentos que Dios ha provisto. Pero piense también en estas cosas que no podemos ver, en estas cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Podemos ser muy agradecidos. Y estas cosas que nadie las puede tomar de nosotros. Nadie nos las puede quitar. Es más, no dejen que les quiten estas cosas. Nadie le puede quitar la paz de Dios, ni la paz con Dios. Nadie le puede quitar la palabra de Cristo que mora en vuestros corazones. Y nadie tampoco lo puede quitar de su permanencia, de pertenecer a Cristo. Así que, por favor, les invito a que se pongan de pie nuevamente. Alguien dijo esto y me pareció muy interesante.
Ser agradecido es una decisión que tomamos. Es una decisión que tomamos. Y Alphonse Carr dijo lo siguiente: algunas personas siempre se quejan porque las rosas tienen espinas. Algunas personas siempre se quejan porque las rosas tienen espinas. Yo doy gracias de que las espinas tienen rosas. Yo doy gracias de que las espinas tienen rosas. Y a veces así es, hermano. Tenemos que poner la mirada en Dios. Tenemos que poner la mirada en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Muchas veces queremos que Dios siga haciendo cosas buenas, ¿no? Que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero nos olvidamos de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pensemos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Oremos. Señor, en esta tarde te damos las gracias por tu palabra. Padre, es un desafío ser agradecidos, porque en la sociedad que vivimos, por la televisión, por el teléfono, por la radio, por todos lados nos recuerdan de las cosas que no tenemos. Nos hacen creer de que necesitamos de más cosas y por lo tanto a veces es fácil ser ingrato, es fácil no ser agradecidos. Nos quejamos muchas veces de las cosas que no tenemos. Señor, perdónanos cuando hacemos de esta manera. Perdónanos cuando no ponemos nuestra vista en lo que tú ya has hecho por nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, que aunque tomen todas estas cosas materiales de nosotros, podamos, Padre, permanecer agradecidos por lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos tu paz, Señor, que aún en medio del sufrimiento nos consuela, nos fortalece, nos anima a seguir adelante. ¿Y quién aquí no ha sufrido? ¿Quién aquí, Señor, no hay un dolor por el cual ha pasado? Pero, Padre, no nos preguntamos por qué yo. Es más, no nos preguntamos cuál es el propósito de esto, sino que nos preguntamos con quién estoy yo mientras pasamos por este sufrimiento. Y la Biblia nos dice que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Tú estás cercano a nosotros, Señor. Y por eso te agradecemos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que mora en abundancia en nosotros. Gracias porque la tenemos allí cerca de nosotros. Padre, oramos para que podamos meditar más en ella, que podamos pasar tiempo a solas con la palabra de Dios, con tu palabra, Señor, y aprender más de ti, aprender más de las enseñanzas de Jesucristo. Señor, y también te agradecemos porque pertenecemos a Cristo. Todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra. Perdónanos cuando en nuestras conversaciones no estás tú, Señor. Perdónanos cuando en nuestros pensamientos no estás tú, Señor. Perdónanos cuando en la manera de ser no estás tú, Señor. Queremos, Padre Santo, glorificarte con todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos, Señor, pueda revelar el Cristo que mora en nosotros. Gracias, Padre, porque todas estas cosas no nos han sido dadas porque somos buenos, de ninguna manera, sino que por tu gracia, Señor, por tus misericordias. Hoy podemos, Señor, regocijarnos y podemos ser agradecidos por esto que tú ya nos has dado por medio de Cristo. Gracias, Padre, que no nos quedemos con esto, sino que podamos compartirlo durante este tiempo de acciones de gracia con los demás, Señor. Todo nuestro ser y todo lo que tú nos has dado te pertenece a ti, Señor. Y te lo entregamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.